Bueno, mi querido Luis Somasa, la verdad, este es nuestro cuarto episodio de No se habla de política y es un gusto tenerte acá. Además que tenemos una vida como hermanos de lucha y te has enfocado en recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. La primera pregunta que te hago es ¿cómo estás? Pero más importante que cómo estás es cómo te sientes en este momento. Bueno, saludos, gracias por la oportunidad y también por todo el apoyo que le diste a mi familia, sobre todo a mi hermana, en un proceso que fue tan complicado, ¿no? Y en estos momentos me siento obviamente feliz, es una realidad que anhelaba durante todo ese año secuestrado, por decirlo de una forma. Y ahorita estoy como en un proceso de adaptación, ¿no? O sea, estoy como, desde que salí estoy en automático eh, y estoy ahorita como en proceso de volver a estabilizarme internamente, de estar más organizado, porque he recibido mucho cariño, ¿no? Y cuando uno está en esa situación, estar preso, incomunicado, wow, para uno es muy difícil porque uno a veces llega a sentir que, bueno, que uno está solo y el mundo se olvidó de uno. Y cuando sales y te das cuenta de tanta manifestación de cariño, de tanta gente que quiere hablar conmigo, de muchas personas que me hablaban de que habían orado por mí, que internamente lo sentía, aunque no lo sabía, lo sentía. Wow, para mí ha sido un compromiso, ¿no? Un compromiso porque quiero dedicarle el tiempo a todas las personas que me manifiestan ese cariño y eso hace como que uno esté en esa dinámica del día a día sin descansar, ¿no? Cuando me dicen descansa, tienes que descansar, tomarte un tiempo para ti, yo digo, no, es que ya yo siento que estuve bastante tiempo ahí encerrado, que lo que menos quiero es descansar, quiero sentirme activo, ¿no? Y eso hace que esta dinámica me mantenga full todos los días, gracias a Dios, ¿no? Ya cumplí un mes estando afuera y es un proceso de adaptación. No es a lo mejor tan sencillo como lo esperaba. Como te dije, estoy feliz, pero todavía en proceso de organizarme internamente, pues. Pero antes de llegar al presente, que es muy importante, además de que ha sido un proceso, por lo que tú comentas, un proceso de revisión interno, un proceso tuyo, ¿de dónde viene Luis Omasa? ¿Qué estudió? Yo conozco el trabajo de Jóvenes por la Comunidad y cómo llegaste en ese proceso a ser el Luis que eres ahora, 20, 10 años después. Al llegar a Jóvenes por la Comunidad, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo nace desde ahí? Fíjate, nosotros siempre tuvimos, hablo en plural porque nosotros empezamos esto con una fundación, se llama Jóvenes con la Comunidad, como bien dice. Y era la motivación de esta organización era impulsar también la participación ciudadana, de que sintiéramos el compromiso también o la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en trabajar por nuestro país. Y obviamente, ¿cómo empiezas? Bueno, trabajando en tu entorno. Nosotros recuperábamos espacios públicos, pero nosotros buscábamos todo, ¿no? Buscábamos los materiales y a través de donaciones íbamos, tocábamos ferretería, le mostrábamos el proyecto, en su momento también tocábamos mucho la alcaldía y nosotros llevábamos todos los materiales, pero con la intención, como decirte, con el compromiso que nosotros traemos todo, pero el vecino tenía que participar con nosotros el día de la recuperación del espacio. O sea, la herramienta era recuperar el espacio público, pero el objetivo era que los ciudadanos participaran. Y así lo hicimos. Nosotros llegamos a recuperar 97 espacios públicos en el municipio. En aquel entonces hacíamos potazos, no sé si te acuerdas en esa época que los potazos eran muy efectivos y ayudábamos a operar a aquellas personas que se nos acercaban, mira, tengo este problema, y organizamos un potazo, además que éramos muchísimos voluntarios, imagínate 200 voluntarios en distintos semáforos recolectando ya sean monedas, en aquel entonces cuando teníamos el valor de la moneda, bolívares, o sea, y así logramos apoyar a toda persona que necesitara de nosotros. Pero siempre el objetivo era
la participación ciudadana y que cada ciudadano tiene que entender que todos tenemos una responsabilidad, no solamente señalar o criticar al que no lo hace o simplemente molestarnos con nuestras autoridades, sino también tener ese valor o esa moral, ¿no? De que, bueno, como ciudadano yo hago esto, como ciudadano yo he colaborado en recuperar este espacio público, he colaborado en, no sé, la responsabilidad de pagar nuestros impuestos. Y en ese momento yo tenía, creo que era 17 años, y para nosotros era, ¿sabes? Era muy satisfactorio ver cómo tantos vecinos, porque lo hacíamos por zonas, y obviamente en Baruta porque es donde nosotros donde vivíamos casi todo lo que creamos en la fundación. Y así lo hicimos, y tuvimos 3 años. En 3 años recuperamos, todos los fines de semana nos dedicábamos a eso. Recuperamos 97 espacios públicos. En ese momento yo estaba estudiando economía, después me gradué de economista, hice un posgrado de gerencia pública de gobierno, y así fuimos. Pues, durante todo ese proceso, siempre involucrado con las comunidades, ¿no? Yo creo que es un tema de un compromiso y siempre anhelando de que este país cada día sea mejor. ¿Y por qué? Durante todo este tiempo y además con tu historia y tu sacrificio, ¿por qué esa vocación de servicio? Mira, yo siempre he estado muy en contra de la negatividad y de la crítica, ¿no? Siempre que vamos a una reunión, siempre lo negativo prevalece, o sea, es como la forma de romper el hielo, o sea, mira, qué mal están las cosas, mira, qué mal está el país, mira, qué mal está haciéndolo este tipo. Entonces, como esa es la forma, a veces como de involucrarse en una reunión o romper el hielo, y yo siempre estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que aquí hay que trabajar más en lo positivo, y yo no solamente quería decirlo de la boca para afuera, sino también practicar con el ejemplo. Y te digo esto porque así fue realmente como inició. Estábamos un día en una parrilla en mi casa con mi papá estaba con unos amigos, yo estaba con mis amigos también con los que empezamos la fundación, y empieza el temita de que, oye, viste que este tipo no ha hecho la calle, qué mal está esto. Entonces, oye, ¿qué están haciendo realmente ustedes también por este país? Y empieza esa discusión, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás haciendo tú? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer. Y de ahí empieza, obviamente, a nacer la idea de armar esta ONG, o que la llamamos después Jóvenes con la Comunidad, y de tantas reunioncitas que hicimos en su momento, bueno, dijimos, ok, vamos a hacer algo, vamos a poner algo que le interese a las comunidades, que esté en nuestras manos. En este momento elegimos los espacios públicos, porque nada más no fuera un parque, fue cualquier tipo de espacio. También llegó un momento en que trabajamos hasta en los ambulatorios, pero involucrar a las comunidades. O sea, ya no solo vamos a tratar de combatir esa negatividad, que a veces siento que es constante, ¿no? Y vamos a tratar de llevar un poquito más de cosas positivas a la sociedad, porque además creo que le hace falta. Yo creo que la negatividad hizo que nosotros reaccionáramos de esta forma con el ejemplo, y ahí fue que nos iniciamos. ¿Por qué siempre has estado ligado a Baruta? ¿Y qué tiene Baruta que te llama tanto a ti como persona? Es como mi esencia, ¿no? Aquí crecí, yo nací en Barquisimeto, pero a los 8 años me vine a vivir a Caracas. Mi papá trabajaba en Pepsi-Cola en ese momento, y toda la familia nos vinimos a Caracas, y toda mi juventud la tuve en Baruta. O sea, recorrí las calles con mis amigos. O sea, antes no sé, esta Venezuela de que siempre era salir a la calle, no teníamos a lo mejor esos peligros que podemos tener ahorita. Era un poquito una sociedad mucho más sana, pero eso me permitió a mí, como decirte, patear calle desde chamo, y eso me hizo involucrarme mucho más con mi zona, ¿no? Conocer el municipio. Y el ir creciendo en el día a día me hizo compenetrarme mucho más con el baruteño, ¿no? Conocer al del kiosco, conocer el de la panadería, en el supermercado, las cantidades de amigos que teníamos en todas las zonas. Antes caminar por las calles era algo normal. Visitar a un amigo que vivía lejos, y caminar por nuestras calles era algo común. Y fíjate, nosotros chamos de entre 12, 10 años, 13 chamos que lo hacíamos a esa edad,
eso hizo que de una manera me comprometiera y me compenetrara mucho más con el baruteño, con nuestra esencia, con nuestras calles, con nuestras culturas, porque también nosotros en aquel entonces también caminábamos las procesiones que hacíamos en el casco de Baruta, conocer mucho más la cultura. Y cuando fui creciendo, obviamente cada día me fui compenetrando mucho más con mi entorno, y mi entorno siempre fue Baruta. Luis, una pregunta concreta. Estuviste preso, eso es una realidad. Pero al momento que sales, ¿por qué mantienes esa vocación de servicio? ¿Por qué mantienes esa actitud de ver la vida desde el presente, desde esa vocación de servicio? ¿Y cómo mantener esa actitud positiva? Porque no fue fácil lo que viviste. No, sin duda no fue fácil, pero el estar preso también te hace enfrentarte a lo que es injusto todo el tiempo, ¿no? Vivir en esa agonía o en ese infierno o en ese cementerio de los vivos, como dicen varios compañeros, quedarte sin hacer nada al salir. Mira, yo tengo como un sabor amargo, ¿no? Tengo como una felicidad de haberlo logrado, de poder abrazar a mis hijos, a mi familia, pero también tengo como un sentimiento incompleto de que aún tenemos compañeros ahí adentro de la cárcel, ¿no? Que no están afuera, con la cual compartimos mucho. El preso es solidario, entre nosotros somos muy solidarios, y obviamente cuando tú ves tanta injusticia, tú no quieres eso para tu país, tú quieres un país que haya justicia de verdad, un país donde existe el libre derecho a la defensa, no solamente personas que están ahí por ser señaladas por una historia y no han tenido la oportunidad de defenderse y tienen años ahí dentro de la cárcel. Yo quiero luchar por eso, yo quiero luchar porque mi país tenga un Estado de Derecho de verdad, ¿no? que sirva para todos los venezolanos, y el estar ahí adentro, mucha gente piensa que tú quieres salir de la cárcel y ya como que despegarte de todo ese tema, y todo lo contrario, más bien te afincas mucho más porque vives la injusticia en carne propia, vives la justicia en muchas formas, pero sobre todo de que no voy a estar tranquilo hasta que nuestros hermanos que aún siguen presos, y no solamente me refiero a los presos políticos, me refiero a todo tipo de presos que pueda tener el derecho a defenderse, que hoy no lo tiene, que muchos no están en esas listas de presos políticos, pero todo va en torno al país en el que estamos viviendo. Que ahorita hay como un sentimiento de que las cosas van a cambiar, y eso obviamente me da un poquito de confianza, o sea, como una confianza también como alerta, pero yo quiero eso para mi país. Yo quiero un país donde el Estado de Derecho nos sirva a todos, y quedarme tranquilo ahorita pensando nada más en mí es algo muy difícil de sobrellevar. Por eso cuando mucha gente me dice, oye, pero dedícate un tiempo, descansa, o sea, no sé qué es descansar, o sea, que descansar es quedarme en mi casa durmiendo, es yendo para la playa. Sí, obviamente también hace falta, pero desde que salí me he dejado llevar, estoy en automático por ese cariño de la gente. Pues entonces yo creo que todo va de la mano, y de una manera te sientes comprometido, y el parar, el descansar no es una opción. Y no solamente yo, con todos mis compañeros lo que he hablado, vivimos lo mismo, ¿no? O sea, creo que estamos sanando muchas cosas a lo interno, pero en la misma dinámica del día a día. Y ese compromiso lo tenemos ahí. Creo que todos los que salimos pensamos igual. Una lección de vida que tengas hasta el momento. Oye, muchas. Yo creo que, mira, el darle valor a las cosas que a veces damos por hecho, cuando no las tienes. A mí me tocó empezar de cero. Recuerda que a mí me robaron todo, me quitaron la camioneta, me quitaron todos los electrodomésticos, ropa. Y cuando uno empieza realmente de cero, empieza a tener cualquier cosita en sus manos, y el valor que uno le da es impresionante. Me di cuenta que incluso antes de caer preso, uno se enrollaba mucho por lo que no tenía, ¿no? Y a veces uno se frustra por lo que no tiene.
y le dejas de dar valor a las cosas que son realmente importantes, como por ejemplo la familia. El salir y por lo menos mi hermana que todo el esfuerzo que le dedicó a alzar mi voz mientras yo estuve incomunicado, el sufrimiento de mi familia, mira, para mí es clave y es una de las cosas por la cual guío mis cosas ahorita, es darle el valor a la familia, que a veces lo damos por hecho, pues bueno, mi papá y mi mamá siempre está ahí, siempre como con ellos, siempre los veo. Pero es diferente cuando sales digo que dar por hecho porque sabes que lo tienes ahí, a verlo de esta manera distinta, a entender la importancia que es la familia en estos momentos y también las pequeñas cosas que nos llegan, cómo tenemos que valorarlas, porque de un día para otro te cambia la vida y eso me pasó a mí. O sea, uno cree a veces que empieza de cero cuando, no sé, pasas por un divorcio, pasas por un tema de enfermedad, X o Y, pero lo que vivimos nosotros que nos dejaron en nada, o sea, que hace poco fui a la casa a ver lo que me había quedado, a ver si qué era lo que me había quedado y se robaron hasta mis interiores y mis medias, o sea, te puedes imaginar todo, absolutamente todo me lo robaron y empezar de cero es, más allá de frustrante, es una bendición, porque hoy en día lo que vas teniendo, te sientes rico en muchas formas, ¿no? Rico en lo espiritual, en lo familiar, incluso en lo material, en lo poco que puedas tener, que casi todo ha sido regalado, te sientes muy bendecido y yo creo que la mejor lección de vida es eso, darle valor a las cosas que a lo mejor en el día a día no se la da. Hablemos del perdón. ¿Qué es para ti el perdón hoy en día? Mira, yo decidí perdonar incluso por mí mismo, porque a mí me tocó y fue algo muy sorpresivo estando preso en el patio, cuando nosotros nos daban 1 hora al patio diaria, y cuando llegábamos al patio compartíamos con otros presos, o sea, de todo tipo, ¿no? O sea, nunca coincidíamos unos con otros, pero, o sea, no coincidíamos siempre los mismos, pero te tocaba coincidir que salías al patio y yo me encuentro a la persona que me capturó, que era el comisario que estaba llevando la operación, y me lo encuentro preso, incluso me lo encuentro golpeado. Y fíjate, para mí fue un shock porque obviamente, como te dije anteriormente, que estaba empezando de cero, bueno, literalmente la persona que él dirigía fueron los que me robaron, o sea, fueron los que sacaron todas las cosas de mi casa, se llevaron la camioneta, se llevaron el televisor, se llevaron los electrodomésticos, se llevaron todo y wow, y luego la vida me lo pone de frente y ya en ese momento yo tenía mucho tiempo porque estar preso lleva un proceso de sanación interna. Además, uno estando preso se da cuenta de que tiene muchos defectos que uno tiene que mejorar. Por ejemplo, pulir la paciencia, la tolerancia. La convivencia no es fácil, sobre todo cuando no tienes las condiciones adecuadas. Entonces empieza como un proceso interno de sanación y de entendimiento, porque ahí te das cuenta que el entendimiento tiene que prevalecer mucho más que la razón, porque la razón todo va en torno a la personalidad de cada quien, a la formación de cada quien. Tu razón es diferente a la mía, entonces a lo mejor es lo que defendemos, pero el entendimiento tiene que ir más allá, es como un escalón mucho más arriba. Y cuando yo veo a esta persona, ya yo estaba como en este proceso y logré entender muchas cosas que incluso no compartimos. Yo sé que él estaba cumpliendo órdenes y aún así lo perdoné. Nosotros hablamos y yo jocosamente le preguntaba, chamo, ¿y qué hiciste en mi camioneta? ¿Y qué hiciste? ¿Por qué se llevaron todo? Y él obviamente tenía mucha pena. Y al final yo le dije, chamo, tranquilo, hermano, no, yo te perdono. Y me acuerdo que después me lo encontré a los días en el pasillo, coincidimos otra vez en el pasillo, camino a la celda, y hasta unas pastillas le di para desinflamatorio, ¿sabes? No lo hice, es un tema, lo hice incluso hasta por mí. Yo salí de ahí,
sin rencor, sin ánimo de venganza. Y fíjate que es algo tan delicado que me he dado cuenta que cuando tú hablas del perdón, hoy en día es hasta peligroso porque tienes que entender también el sufrimiento que tiene la gente. Es un país que ha estado lleno de heridas, un país que viene de mucho sufrimiento el día a día, un país que cuando no tienes el dinero para poder sustentar a tu familia, que vives en una constante agonía, es entendible que vivas con rabia, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, pero yo quisiera ya que esto se solucionara ya y perdonar al que tenga que perdonar y que empecemos a construir este país. Yo pasé por cosas muy inhumanas y lo menos que quiero es vengarme de nadie. O sea, yo lo que quiero ya es empezar a construir un país que sueño y que he anhelado tanto y que incluso adentro de la cárcel muchos de nuestros compañeros nos preparábamos, soñábamos con eso. Nosotros no soñábamos con ganas de salir a vengar a nadie y con ganas de vengarnos quien nos hizo daño o aquel funcionario que no nos trató bien. O sea, lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Incluso dentro de un penal, que las personas que están presas también tengan derecho. O sea, hagan lo que hagan. O sea, si están ahí, bueno, están cumpliendo con la justicia. Pero, hermano, yo creo que a nosotros nos hace falta reconciliarnos de verdad. O sea, una reconciliación siento que este ánimo de venganza, como te digo, lo entiendo el sentimiento de la gente, pero también hay que entender que, oye, este país con el que salí, que veo tanta agresividad y veo tanta, no sé, como que la gente tiene todo el tiempo algo guardado y hay que sacárselo a los demás y meter a todo el mundo, gente en el mismo paquete. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, digo, lo manejo con cuidado, porque no hay gente que tiene que pasar por la justicia, sí tiene que pasar por la justicia, pero la justicia no es venganza y yo lo que quiero es que ya, oye, si me preguntas a mí en lo personal, salir de esto y empezar a construir país. O sea, que mis hijos realmente sientan que el sacrificio que se vivió valió la pena, porque hoy dicen, oye, ¿qué quisiera yo que mi papá, que mi hijo dijera, oye, mi papá, gracias al sacrificio de mi papá, es que hoy, oye, formó parte de la construcción de esto que le estamos dejando a ellos. Y eso para mí vale más. Que llegue un momento de la justicia, sí, pero incluso aquellos que la merecen tengan también sus derechos, porque el derecho no puede ser nada más para los que nos sentimos víctimas o los que fuimos víctimas de todo lo que vivimos, sino también para aquel que es culpable, que también tenga su justicia como la tiene que tener. O sea, ese es el país por el que yo quiero luchar. ¿Y con qué sueñas en este momento? Mira, me doy cuenta que el país tiene tantas carencias que lo estaba conversando, que hoy en día, más allá de lo que uno desea, primero quisiera que fuera un país estable, empezando por los servicios básicos, un país que no se vaya la luz, un país que no haya problemas del agua, un país donde yo estuve en El Salvador trabajando con Bukele y yo vi lo que es un sistema de salud que funciona. Y yo quiero eso para mi país. Yo quiero que todo el mundo tenga derecho a la salud. O sea, algo que yo viví en lo personal allá, que digo, wow, yo quiero esto para mi país. Y en estos momentos, obviamente uno sigue soñando y soñando a lo grande, pero hay tantas carencias que ahorita, por ejemplo, al corto plazo, quisiera que mi país fuese estable en todos estos sentidos. En los servicios básicos, en la salud, en las oportunidades de estudio. Yo creo que, imagínate tú qué bonito sería que todos estos estudiantes se gradúen con un sueño de tener un empleo, ¿sabes? Un empleo normal y que con ese empleo pueda vivir y pueda progresar y pueda tener acceso a créditos y no tenga que el casarse sea un reto tan increíble como para los jóvenes acá, sino tener una vivienda sea algo real y tangible. O sea, capaz en estos momentos, en el corto plazo, yo necesito un país normal. Y obviamente ya teniendo un país normal, soñaría obviamente a lo grande, un país de primer mundo. Pero primero, con tanta necesidad que he visto, quisiera un país, oye, donde tenga acceso a los servicios públicos, donde tenga acceso a la salud, donde los jóvenes estudien con una aspiración real dentro de su país. Que sea como antes, que a lo mejor los jóvenes soñaban con ir a formarse afuera
pero para devolverse, no para quedarse allá. ¿Entiendes? Que tengan la oportunidad de hacer eso. O sea, yo sueño eso, hermano. Así de sencillo. O sea, por lo menos al corto plazo, soñaría con un país estable. Vamos a hacer una pregunta más personal. ¿Qué sueñas para tus hijos? Oye, sueño para ellos, y capaz suena un poco egoísta, es poder estar con ellos siempre. De que más nunca tenga este sacrificio de alejarme de ellos un año como los tuve. Aunque la química con ellos nunca la perdí, obviamente en la sinergia mucho menos, pero los vi más grandes cuando salí. Y es algo que no quisiera volver a repetir. Y eso va de la mano mucho del país, porque hoy quienes luchamos en esto tenemos ahorita como una libertad que todavía está ahí, ¿sabes? No, si sentimos que nos pasamos de la mano, nos equivocamos, podemos volver a entrar otra vez en esa situación. Y quienes seguimos luchando en esto, que no claudicamos, que no pedimos clemencia, podemos estar expuestos a volver a estar presos. No quisiera eso, y yo quisiera que mis hijos tengan la oportunidad de formarse aquí, de que más nunca tengamos que estar separados, y que cuando ellos crezcan, ellos sepan el sacrificio no solamente que hizo su papá, sino todos nuestros hermanos que han sacrificado tanto, como los del exilio, como los que estuvieron presos, como los que viven el día a día acá, porque las personas que viven, imagínate tú, que si para mantener una familia cuesta tanto, o sea, pagar un colegio cuesta tanto, o sea, tener una vida normal, sin lujo, cuesta tanto en este país, que también es un sacrificio, que la gente, que los que están aquí también, lucharon también porque este país pueda cambiar, y yo creo que esta generación, la de mis hijos, en su momento tienen que valorar todo el sacrificio que se hizo, porque tengo mucha fe de que cuando ellos estén mucho más adultos, ya esto es un país que haya cambiado, y que ellos puedan entender el sacrificio y valorarlo. Yo creo que va a ser lo que va a prevalecer de ahí al futuro, que las cosas las tienen que el valorarlas, las van a cuidar mucho más, y yo quiero eso para ellos. En tus momentos de mayor dificultad, ¿qué recuerdo atesorabas? ¿De dónde te agarrabas para seguir adelante? ¿Sabes? Cuando uno está en esos procesos, uno obviamente uno quisiera volver a estar en libertad cuando uno está preso. Pero la verdad te digo es que cuando yo viví lo inhumano, tanto físico como también nos tocó un proceso también a lo interno, mental, emocional, de no volverte loco por tantas cosas que tuvimos que vivir. Tú siempre sientes, bueno, en algún momento voy a salir. Si ya lo resistí, voy a salir. Pero de verdad en lo que yo me aferré fue en Dios y en la oración. O sea, más allá de... Yo sabía que en algún momento iba a ver a mis hijos, yo sabía que en algún momento iba a ver a mi familia. Lo que no sabíamos es cuánto duraba ese momento, ¿no? Veía tantos compañeros que tenían tantos años que decía, wow, o sea, esto es duro, ¿no? Por lo menos Tarazona, que pasó 6 años, Jade, que duró 5, o sea, wow, o sea, es difícil, hermano. Un día ahí, yo le decía a mi hermana, un día en la cárcel es un mes para cualquier persona en la calle. Ahorita le digo que hago 3 cosas en el día y se te va el día. Allá tú haces 10 cosas ahí y sigue siendo de día. O sea, es increíble cómo los tiempos son distintos. Y en todo momento me aferré fue a Dios y a la oración. Incluso aprendí a rezar y a orar, porque lo hacíamos todos los días. Fijo, eran todos los días a las 3 de la tarde, rezábamos las coronillas, y a las 8 de la noche. Pero aparte, cuando tú tenías momentos de decaimiento, porque es inevitable que tú sin comunicación, sin nada, cada día es un día que tú dices, bueno, ojalá sea mañana, ojalá mañana me llegue la libertad, porque imagínate, o sea, tú no tienes comunicación con lo que ocurre afuera y siempre te amarras a la esperanza. Y yo me amarré fue en el presente para que tener fuerza de afrontar un día a la vez. Es un día a la vez. Y obviamente me aferré mucho a la oración y a Dios, porque es lo que tienes, ¿no? Y
Y yo le digo a la gente, cuando me dicen, lloré mucho por ti, yo le digo, yo lo sentí. O sea, porque aunque no lo sabías que estaba ocurriendo afuera, muchas veces me sentaba y con una tristeza y una incertidumbre de lo que iba, que no sabía lo que podría ocurrir, y de repente sentía de la nada esa energía que decía, wow, me siento fuerte otra vez, puedo aguantar un día más. Entonces, yo creo que eso fue el poder de la oración, es lo que me gusta pensarlo de esa forma, porque es esa energía positiva que te levanta en los momentos de decaimiento, y por eso viví. Y eso a eso fue justamente lo que me amarré, al día a día y a Dios de que me diera la fuerza de aguantar un día más. Y todos los días era lo mismo. Luis, en todos estos años, porque has tenido persecución, clandestinidad, privación de tu libertad, pero ahora, ¿cómo Luis Omasa disfruta las pequeñas cosas en libertad? Y nada, tú no sabes lo que yo disfruto, un café en una panadería. O sea, el poder llegar a mi casa y ver una película, ¿sabes? Que eso no ocurría en todo este tiempo. La clandestinidad también fue complicada, no se compara, por supuestamente, con la cárcel, pero hoy en día que puedo tener la libertad de un celular, ¿sabes? Que uno cuando está ahí, o sea, imagínate, tú cargas el día a día un celular, que también incluso he aprendido a entender que a veces hay que dejarlo a un lado, ¿no? Porque uno se vuelve como muy vicioso con el celular, lo cargas hasta para el baño, incluso cuando estás manejando te suena y, ¿sabes? Uno trata sin querer te das cuenta que te vuelves muy dependiente de eso. Y estando preso me enseñó también a tener mis espacios, y ahorita disfruto eso. Ahorita voy a un parque y disfrutar la naturaleza. O sea, aunque suene muy cursi lo que te estoy diciendo, es real. O sea, y el que estuvo preso te lo puede entender. O sea, ir a una montaña ahorita y disfrutar de la naturaleza, tú decías, wow, ¿sabes? Disfruto hasta el tráfico. O sea, disfruto hasta cuando hay tráfico, hay cola, estoy feliz escuchando radio y música. O sea, ves la vida de otra perspectiva. O sea, disfruto ir al Saime y a poner mis cosas en orden. No sé quién le gusta ir para un sitio público, hacer la cola, porque tuve que poner todos mis papeles en orden. O sea, sacarme el RIF nuevamente, la licencia, el certificado médico, la cédula. O sea, y todo lo disfruto. O sea, tener diligencias que hacer son los problemas que quería tener estando allá encerrado. Y ahorita el recibir visita y que me den cariño, ver a gente que no tenía en mi mente, que, oye, que estuvieron tan preocupados por mí, que recibirlos y decir, wow, o sea, yo lo disfruto absolutamente todo. Y para un juego de fútbol de mi chamo, mira, o sea, de verdad que el estar en libertad, capaz mucha gente no lo va a entender porque lo vive el día a día, pero quien no lo tiene y lo volvemos a vivir de nuevo, mira, disfrutamos todo, o sea, y lo agradecemos todo de manera distinta. Yo creo que esto fue un proceso también que, por más duro que fue, también nos enseñó a madurar en lo interno, porque como te digo, uno a veces se frustra en el día a día por lo que no tiene o por lo que no ha logrado, y dejas de disfrutar el presente. Y hoy en día estoy aprendiendo a disfrutar ese presente en cualquier cosa, en una comida de mi mamá, en una diligencia que tenga que hacer, el disfrutar de mi celular, el disfrutar de un tráfico. O sea, lo ves de manera distinta y lo agradeces, por supuesto. Tengo que aprovechar este espacio. Las últimas 2 preguntas para aprovechar. ¿A quién le agradeces? ¿A quién en este momento le das las gracias? Porque has comentado varias veces lo gratificado que te has sentido en este proceso, pero ¿cómo se traduce esas gracias en el presente? Mira, qué pregunta, ¿no? Creo que quiero agradecerle primero a mi hermana, ¿no? Que fue la que estuvo padeciendo esto, porque mi hermana también tiene su familia, tiene a su hijo, un hijo pequeño, tiene 2 años, tiene su marido, y le dedicó esto día y noche, conociendo los riesgos que esto significa, ¿no? Pero también le pido disculpas a mi familia
por haberlos hecho pasar por esto, el salir y ver a mis papás un poco más envejecidos, el ver a mis hijos más grandes, el conocer también el sufrimiento de la gente que me quiere mucho. Se los agradezco y también les pido disculpas por haberles hecho pasar por esto, aunque no fue algo motivado por mí, también cierta responsabilidad y por supuesto a Dios, ¿no? Yo creo que en los momentos más duros me amarré mucho a Él, oraba mucho hacia Él y cuando uno está allá adentro también vive como una retrospectiva, ¿no? de muchas cosas que uno hizo en su vida que tuvimos como una relación, una de pedirle disculpas por muchos errores que cometí y también de agradecerles por no dejarme de caer. Agradecerle a mi familia y a todos mis amigos, incluyéndolos a todos, por no olvidarme, porque el preso siempre tiene miedo de ser olvidado, porque incomunicado y no saber lo que ocurre afuera, o el entender que también la gente tiene su vida y tiene que hacer su vida, es algo que tienes que aprender a llevarlo y entenderlo. Y en su momento también agradecer todo el espacio que le dedican a uno y para mí eso tiene muchísimo valor y por eso siempre se los agradezco cada vez que puedo. Capaz no se lo digo de frente, sino en cada espacio que tengo siempre le alzo la voz y les digo gracias, ¿no? a todo el mundo. Y eso para mí es una de las cosas más importantes que me ha dejado todo este proceso. Luis, un mensaje final. Ahora mirando a la cámara, a todos esos venezolanos que en este momento te escuchan, ¿qué mensaje les das? Yo necesito, como te digo, en lo interno, es hablar de realmente el reconocimiento. El reconocimiento, no, perdón, el entendimiento. Yo creo que esto es un país que necesita reconciliación. Esto es un país que necesita, como te digo, hablar del perdón es complicado por tantas heridas que hay, pero imagínate yo en mi lugar, todo lo que viví y que hoy busque el perdón, yo creo que nos hace falta. Yo creo que es un país que tiene que tener en este momento paciencia. Paciencia porque las cosas, hay que tener fe que las cosas se están dando. Capaz no de la forma como quisiéramos, capaz no es lo que esperábamos, pero se está dando. Y gracias a este proceso, hoy estoy libre. Una mayoría de mis compañeros también están libres. Todo apunta a que estamos en un proceso de transición donde vamos a tener un país libre. Vamos a terminar en unas elecciones donde tengamos el poder de elegir. Pero yo le pido al pueblo paciencia y le pido entendimiento. Yo estoy en contra de la venganza, estoy en contra de un ajuste de cuentas que, no te digo, lo puedo entender, tanta rabia y tanta herida que hay, pero a veces lo veo en las redes y me pongo triste porque digo, wow, yo no quiero esto para mi país, yo no quiero que nos tengamos rabia, yo no quiero que vivamos en una agonía todo el tiempo, yo necesito salir de esto, o sea, y te lo digo, lo hice por mí mismo, porque no te creas, yo tuve un proceso de rabia también. Tuve un proceso cuando comencé, estando por todo lo que viví, lo físico, lo mental. También tuve rabia y también tuve ganas de vengarme y también pasó por mi cabeza muchas cosas negativas. Y después con todo este proceso entendí que no iba a lograr absolutamente nada. Que al final quien me estaba haciendo daño era yo. Y yo le pido eso a los venezolanos, que confiemos que va a haber justicia, pero que le bajemos dos a tanto señalamiento y tanta herida y tanta rabia, porque eso no nos va a llevar a nada. Y yo te digo, como en lo personal, ya yo quiero empezar a trabajar por mi país y dejar atrás a lo mejor esos sentimientos negativos que al final le hacen daño más a uno mismo. Yo creo que le pediría eso. Un último detalle.
¿Cómo disfruta Luis los domingos? Mira, el solamente levantarse en su casa con tanta tranquilidad que ya no sientes el sonido de los barrotes ni el lista y parte como te levantaban todas las mañanas ahí, que tenías que pararte y decir la lista y el número de cédula. O sea, fue durante un año. Mira, siento una gran paz que a veces también me incomoda. Fíjate, los primeros días, yo siento que estoy durmiendo bien ahorita, porque los primeros días había tanta paz que me incomodaba. Me costaba dormir. O sea, estaba cómodo, pero a la vez incómodo. O sea, pero no me entiendo. O sea, estoy tan cómodo aquí y me cuesta dormir. Y ahorita un domingo lo disfruto con la compañía que necesite, porque tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo a mi pareja y tengo a mis amigos. Le dedico el tiempo que sea necesario y lo disfruto al máximo, de verdad. Bueno, Luis, la verdad, gracias por este espacio, gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Alguna última palabra que quieras comentar para cerrar? Primero agradecerte, agradecer todo el apoyo que siempre le diste a mi familia, y cuenta conmigo. Yo sé que todos pronto vamos a regresar y a todos nuestros compañeros que están en el exilio los vamos a esperar en el aeropuerto para darle la bienvenida a un nuevo país.